particular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Dentro del marco de conferencias, como sabéis, desde hace 2 años estamos también abriendo una variante que es todo lo que afecta a los temas internacionales. Entonces hoy tenemos el privilegio de empezar con una conferencia en este año relativa al Oriente Medio, al conflicto de Oriente Medio, que es fuente, origen, conclusión de muchos de los problemas de la situación internacional a fecha de hoy. El conferenciante, Tomás Duplá, lo ha titulado su conferencia como Conflicto Oriente Medio, pasado, presente, futuro. Habla del sionismo, origen. Yo creo que lo más interesante es que nos va a aportar una opinión sobre el contexto del conflicto Oriente Medio. Aparte de la opinión que cada uno tenga, de los problemas que leemos a diario, de los enfrentamientos, es importante situar el contexto histórico y conocer un poco la realidad. Y esperamos además que esto dé lugar luego, si el conferenciante se anima, que esperamos que sí, y a vosotros parece interesante, a que haya sucesivamente alguna conferencia más para seguir hablando del tema, porque yo creo que el asunto lo acredita. Tomás Duplá es abogado, es doctor en sociología, fue fundador de uno de los primeros despachos laboralistas de Madrid, el despacho de Españoleto, y desde finales de los años 80 colabora con la Unión Europea. Ha sido el representante, el embajador de la Unión Europea en Palestina, en los territorios ocupados durante muchos años. Por tanto, mucho de su vida profesional ha girado en torno al tema de Palestina y de Israel, y luego, posteriormente, ha estado trabajando, llevando dentro de la Unión Europea las relaciones y la gestión de las relaciones con América Latina. Sin más, Tomás, tuyo es el. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Alejandro y a Elena por haber tomado la iniciativa de traerme aquí, que es una ocasión, hombre, sí, que aprovecho con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias también por ofrecer el marco de la Universidad Popular en este auditorio, que permite que cosas que pasan en el mundo de hoy se puedan compartir con ciudadanos a los que les interesa. Voy a hablar de un tema que incluso en ciertos momentos, digamos, es tan general que se puede prestar a bromas, ¿no? Como el tema típico de política internacional del que todo el mundo opina. Y efectivamente es un tema en el que hay muchísimas opiniones, cada cual tiene la suya. Estas opiniones en muchas ocasiones están ligadas a una perspectiva moral del conflicto, a veces a una perspectiva maniquea, y quizás yo lo que tendría que hacer hoy es intentar explicar por qué, si hay un maniqueísmo, los culpables, digamos, no son los más aparentes. Y para decirlo desde el principio, creo que conviene tener en mente que el conflicto de Oriente Medio ha sido un conflicto creado y alimentado por las políticas, los intereses, las ambigüedades y los cinismos de naciones europeas, prácticamente desde el principio tal como lo conocemos. De modo que si queremos buscar a un malo, ese malo está ahí, y además de alguna manera sigue estándolo, aunque tengamos muchas veces el deseo de olvidarnos de que tenemos una parte importante no solamente en la génesis, sino en el mantenimiento de una situación que verdaderamente, si se analiza en profundidad, es bastante insoportable, aunque no produzca tantos muertos como guerras que no tenemos presentes, como la que está teniendo lugar en el Congo, con una cantidad de muertos verdaderamente tremenda, o la que tenemos a nuestras puertas de Ucrania. Bien. Si uno mira Palestina en un mapa, la verdad es que no hay ninguna razón obvia para que sea importante. Es un país pequeño, con poca población, si contamos Palestina e Israel. Son aproximadamente ahora mismo 13 millones, unos 9 millones de israelíes y 4 millones de palestinos ocupados. De los israelíes el 20% son árabes. La extensión de 27.000 kilómetros cuadrados viene a ser más o menos la misma que la de Galicia.
es decir, no es gran cosa. Como país, en extensión y población, se podría comparar a Ruanda y Burundi, que son los que están más cerca. Sin embargo, no nos importa lo mismo que Ruanda y Burundi, que son muy importantes, pero que no los tenemos en nuestro pensamiento en ningún momento. Digamos, en una primera aproximación, y ya estoy en el apartado de los grandes rasgos, podríamos decir que hay dos razones, una más importante que la otra, que han conducido a que este rincón del mundo sea importante. Una de ellas es su posición geográfica, que es una posición geográfica entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Y esto ha supuesto muchas veces un intento de control de los accesos que ha dado lugar a intervenciones de las que luego nos ocuparemos. Y la segunda y más obvia razón es que esta franja de tierra pequeña ha sido el origen de las tres grandes, o las tres más grandes, bueno, las dos más grandes y el origen de las religiones monoteístas mundiales. El judaísmo como fuente de todo ello, el cristianismo y el islam. ¿Cómo se hizo importante? ¿Cómo se hizo importante sobre todo para los imperios? Por aquí han pasado todo tipo de imperios. Ha pasado los hititas, los egipcios, el imperio persa, después de una manera muy importante los romanos a partir del 6 a.C., los persas en varias ocasiones, los bizantinos hasta la ocupación islámica y luego al califato, del califato en el siglo XVI a los otomanos y ya en el siglo XX al control del imperio británico en pugna con los franceses que ya se habían insinuado allí a finales del siglo XVIII. ¿Por qué tanto imperio por allí? Como digo, en parte es por la protección de los santos lugares, que es una cosa por la que han luchado muchos, por ejemplo, por obtener la designación de protectores por parte del Imperio otomano. Por parte de los ingleses y los rusos, porque durante buena parte del siglo XIX hubo una pugna entre ambos imperios para determinar si finalmente el Imperio ruso iba a tener acceso a las vías de comunicación de Inglaterra con la India. Y esto, que es una lucha que se desarrolló sobre todo en Afganistán, sin embargo, también tuvo su reflejo en Oriente Medio porque Inglaterra necesitaba puntos en los que apoyar, digamos, todas las vías de pasaje. Y por eso Palestina, y por eso el puerto de Adén, y por eso varios puntos más a lo largo de la ruta. En un momento determinado, en el siglo XIX, con la decadencia del Imperio otomano, se produce un recrudecimiento de estos imperiales. Hay una primera fase en la que están las derrotas otomanas ante Rusia, está la guerra de Crimea, una aplicación de las grandes potencias, y hay otra, que es cuando ya el Imperio otomano está irremisiblemente en decadencia, que es la Primera Guerra Mundial, que antes de la guerra, cuando todavía su signo no está del todo determinado, Inglaterra, Francia y con invitación a Rusia ya se hayan repartido el Oriente Medio. En ese contexto se produce, en ese contexto de luchas imperiales, se inserta de una manera que veremos un poco más adelante, el sionismo, que es un movimiento nacionalista que crece a finales del siglo XIX en Europa y que de varias maneras se utiliza por parte de los imperios para sacar adelante sus propios objetivos. Hay ciertamente un elemento moral, lo ha habido en todo momento, pero ese elemento moral, cuando ha confluido con los intereses, ha habido una tendencia a utilizarlo de una manera cínica. Y en el fondo, si quisiéramos simplificar muchísimo las cosas, podríamos decir no solamente que Israel, el país, es una creación colonial de origen europeo, por varias razones,
hay muchísimos más aspectos y nos detendremos en ellos, sino que, dado ese origen, lo que está pasando ahora, en cierto modo, tiene que ver con la negativa a poner fin a una aventura colonial. La decisión de poner fin a una aventura colonial podría conducir a una solución del problema, pero de momento esa voluntad no existe. Bien, ya he dicho que la gestación del problema parte de un choque de nacionalismos, digamos, los intereses de los imperios y nacionalismos enfrentados. El primero del que he hablado es el sionismo. El segundo, que se manifiesta cuando aumenta el número de colonos judíos que se van desplazando a Palestina a partir de los años 1880, es una reacción de todo el mundo árabe que piensa que también tiene que tener su propio nacionalismo. El nacionalismo es una ideología europea que se trasplanta a varias partes del mundo, y hay un nacionalismo árabe que nace a principios del siglo XX en Siria. Y ese nacionalismo árabe, como consecuencia de la llegada de colonos, tiene una traducción en un nacionalismo palestino, que crece en el primer tercio del siglo XX y que da lugar a una situación de tensión cada vez mayor con los colonos sionistas, hasta que hay una explosión en el año 1936, que es la gran revuelta árabe. Y ahí tomamos, digamos, el apartado que llamo aquí el problema. El problema empieza con esos choques entre nacionalismos durante el mandato británico, en que se produce una situación de violencia por parte de los árabes, ciertamente, violencia también por parte de los judíos, que son gente de mayor nivel cultural y que están mejor organizados, y violencia en última instancia en contra de los ingleses. Y aquí hay un momento de violencia simbólico, pero muy importante, que es la voladura del Hotel King David en Jerusalén en el año 1946, por parte del Irgun, que es una organización militar sionista en la que estuvo implicado el primer ministro Begin en su momento, y que lleva a los ingleses a la convicción de que no tienen suficientes intereses en juego como para aguantar todos los desórdenes y la utilización de medios para calmar o sofocar los desórdenes a la que les conduce esta situación. El Reino Unido decide que va a abandonar Palestina, ya no le merece la pena. Y le pasa la pelota a Naciones Unidas. Naciones Unidas manda una comisión, la comisión elabora un plan de partición que tiene como objetivo crear 2 estados en estos territorios, con un reparto muy extraño. Cuando se ven los mapas de la época no se entienden verdaderamente bien, porque son a veces pedazos que no están conectados unos con otros, ni hay medio tampoco para ligar unas partes con las otras, pero este es el plan que hay. El plan produce reacciones por parte de las autoridades judías bajo el mandato, lo que se llamaba entonces el Yishuv. Hay una aceptación general, pero con condiciones. Es decir, no es una aceptación total, pero sí en general se acepta. Por parte de los palestinos, que esto viene a consagrar lo que ellos consideran como un despojo de tierras, la reacción es totalmente negativa, y esta reacción se extiende totalmente a todo el mundo árabe, que dice que de ninguna manera van a apoyar el plan de partición, que sin embargo se aprueba en una resolución de la Asamblea General del día 29 de noviembre de 1947. Hay un plan de partición de Naciones Unidas. A partir de ese momento, los choques se multiplican. Inglaterra no tiene ya ningún interés en hacer nada para lo mínimo, para que no haya más choques, y lo que prepara es su retirada. Y el día 15 de mayo del 48 decide poner fin al mandato.
Esto es una abdicación total de responsabilidad que deja bastante chico a lo que pasó con España y el Sáhara Occidental. Porque el día 16, es decir, al día siguiente, se desencadena la guerra de independencia, y en la guerra de independencia tenemos dos partes. Por una parte, las autoridades del Yishuv, que entre otras cosas se habían dotado de una fuerza armada bien organizada y curtida en los combates de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Podría parecer, y es la impresión que da en todo momento, que esto es un combate totalmente desigual, de un enano contra una coalición de gigantes, pero es una impresión falsa. Esos gigantes no tenían gran cosa en materia de soldados, entrenamiento y equipos militares. De hecho, la única fuerza que te contaban que estaba en condiciones de verdaderamente luchar en una guerra era la Legión Jordana, que era un cuerpo que habían creado los ingleses en el reino hachemita de Jordania. Para dar alguna cifra, cuando en el año 49 se llegó al armisticio a partir de febrero, Israel tenía 115.000 soldados en armas, con aviación, artillería y todo, y la coalición de los 5 países árabes tenía 55.000 soldados, muchos de los cuales no llegaron a entrar nunca en combate. Bueno, Israel se hace independiente en estas condiciones, es evidente. La independencia de Israel conduce a un desplazamiento de grandes proporciones. 850.000 palestinos abandonan sus casas, algunos por el miedo a la violencia y otros expulsados por toda una serie de masacres que se producen en el contexto de la guerra y posteriormente a la guerra. Hay una que es más conocida, que es la de Deir Yassin, pero en realidad hay muchísimas más. Y ante el temor de que pueda pasarles a ellos, se escapan 850.000, de los cuales unos 250.000 van al extranjero y otros a campos de refugiados en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que después de la guerra quedan bajo dominio jordano. Israel se constituye como Estado y se consolida rápidamente. A ello contribuyen también grandes oleadas de inmigración, de inmigrantes además muchas veces de clase media, profesionales bien preparados, que además van allí con un gran entusiasmo a un país que tiene unos ideales vagamente socialistas que se manifiestan en las comunas conocidas como kibbutz, y que es joven y que es atractivo. Y mucha gente que no son judíos animan a sus hijos muchas veces a que vayan a los kibbutz para vivir la experiencia del socialismo en la práctica. Israel se consolida, los países árabes de alrededor de Israel también consolidan sus regímenes, que sin embargo tienen un déficit de legitimidad que les ha acompañado durante toda su historia y que ha hecho que sean extremadamente inestables, y eso se ve en muchos momentos. Israel crece y se hace fuerte. Y en esas condiciones, cuando está en estas condiciones, se produce la crisis de Suez en el año 1956, que consiste en que el presidente de Egipto, Nasser, nacionaliza el canal de Suez, que hasta entonces estaba gestionado por una compañía anglo-francesa, es decir, con orígenes franceses, pero finalmente controlada por el Reino Unido. Francia e Inglaterra consideran que esto es una amenaza para el orden comercial mundial y para sus propios intereses imperiales y lanzan un ataque conjunto en Suez con la ayuda del ejército de Israel, que se les une. Y verdaderamente el ejército egipcio no es suficiente como para poder plantar cara a este ataque. Pero sin embargo ahí se produce una sorpresa que es totalmente inesperada tanto para Francia como para Gran Bretaña. Y es que Estados Unidos, país al que no habían consultado y que no había desde luego dado su aprobación a este plan, les para los pies y les dice
que esa invasión tiene que parar inmediatamente y se tienen que retirar de allí. Cosa que con gran dolor de su corazón tanto Francia como el Reino Unido acatan. Esto es una humillación total de las pretensiones imperiales de ambos países. Pero aparte de eso, aparte del estatus disminuido de Francia y de Gran Bretaña, se produce una cosa que es fundamental, que es el ingreso de Estados Unidos como poder fundamental y árbitro de todo lo que pasa en el Oriente Medio. Es un momento clave. Después de la ocupación, Nasser es la gran figura del nacionalismo árabe, todos le admiran, todos quieren hacer regímenes parecidos al régimen de Egipto, y en el contacto con Israel, que es un contacto hostil, se producen intercambios de disparos a lo largo de años, ataques de guerrillas palestinas, ataques a veces contra unidades del ejército, otras veces contra la población civil, es decir, actos de terrorismo, represalias sangrientas del ejército israelí, es decir, una situación de violencia de bajo nivel, pero continuada. En el año 67 esto llega a un punto de evolución y hay una guerra que se desencadena por factores que dependen de la interpretación de cada uno. Unos le echan la culpa a otros, no es mi papel aquí juzgar absolutamente nada, sino que se produce la guerra y una vez más Israel destruye los ejércitos de los países que se le enfrentan, que son Egipto, Siria y Jordania. Esta vez Líbano se queda al margen. Y ocupa toda la península del Sinaí, que es de bastante tamaño, y también Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. El prestigio de Nasser cae por los suelos. Y por cierto, que el desprestigio de Nasser es lo que está en el inicio del radicalismo islámico, como fuerza política. A medida que en el momento en que el nacionalismo árabe se cae por los suelos, lo que surge para compensarlo y para llevar alguna estructura política con esperanzas a las masas árabes, islámicas, es una versión radical que ya existía en Arabia Saudí, pero que en esos momentos empieza a generalizarse. Israel ha aumentado muchísimo su tamaño como país y además controla lo que desde el principio una de las ramas del sionismo había dicho que tenía que controlar, que era la totalidad de los puntos sagrados del sionismo, la mayor parte de los cuales, o de la religión judía, la mayor parte de los cuales están en Cisjordania. Y aunque es el partido laborista y no, digamos, el partido más propiamente nacionalista radical, que es el Likud, son los laboristas los que están en el poder. Aunque son ellos los que están en el poder, sin embargo, elaboran un plan que se conoce como Plan Alon, que ha sido la base de la, digamos, ocupación israelí desde aquel momento, el año 67, hasta ahora mismo, que consiste básicamente en 3 puntos. 1, que Israel tiene derecho histórico a esas tierras. 2, que Israel tiene que tener una mayoría judía. Y 3, que las fronteras de Israel tienen que ser defendibles. Por ejemplo, para que las fronteras de Israel tengan que ser defendibles, una de las cosas que hacen es quedarse con Jerusalén, aunque en ese momento no lo anexionen, todavía no lo han hecho. Y también con un corredor de 15 kilómetros de ancho que va todo a lo largo del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Y a los palestinos conciben que va a haber colonias dentro del territorio en el que están ellos, pero también quieren darles una autonomía, porque quieren librarse de la gestión de esos territorios, cosa que en un primer momento no consiguen. Hay un momento en que los trabajadores palestinos encuentran trabajos en Israel mucho mejor pagados de los que tenían antes y hay una sensación de prosperidad en la población palestina. Están mejorando, empiezan a tener bienes de consumo que no tenían antes, empiezan a tener medios de comunicación que no tenían antes, tienen acceso a cosas que con la administración jordana no habían tenido.
Israel piensa que esto significa que con esta prosperidad nuevamente adquirida, la situación no tiene por qué preocuparles y ellos no tienen que hacer nada. Pero a partir del año 73, que es cuando se produce la guerra del Yom Kippur, en que Egipto y Siria atacan por sorpresa al ejército israelí en el Sinaí, en los altos del Golán, y tienen una serie de éxitos iniciales que rompe totalmente, digamos, el mito del Israel invencible y de los estados árabes siempre derrotados y humillados, y conduce a una negociación con Egipto que rompe el frente árabe, pero permite a Egipto recuperar el Sinaí. Pero como quizás recuerden, en la crisis del 73 los países productores de petróleo se negaron a suministrar petróleo como consecuencia del apoyo a Israel por parte de los países occidentales. Y esto condujo a una crisis generalizada en todo el mundo, en realidad, que, como siempre pasa con las crisis, la pagaron más los más débiles. Y en este caso los más débiles eran los palestinos. Y toda aquella prosperidad que tenían se estancó e incluso retrocedió. Y dio lugar a una sensación de frustración muy, muy aguda, que fue aumentando. Y que Israel no fue, con todas sus capacidades de inteligencia militar y civil y espionaje, no fueron capaces de percibir. Y esa frustración que se acumula a partir de la segunda mitad de los 70, en el año 87 estalla. O sea, Israel consigue mantenerlo y contenerlo hasta el año 87. En el año 87 estalla en forma de una revuelta que es la conocida como la Intifada, y esa revuelta no solamente no la había anticipado Israel, sino que además no sabían cómo afrontarla. Todas las veces anteriores, por medio de infiltrados, en fin, todos los mecanismos de la represión y lo que ellos pensaban que era una población relativamente satisfecha, se había podido controlar, pero esta vez no consiguen controlarlo. A pesar de una cantidad enorme de bajas entre los palestinos que tiran piedras y reciben balas, no consiguen no solamente controlar las revueltas, sino que tampoco que la revuelta se convierta en una revuelta armada. Es una revuelta relativamente cívica, en la que la principal arma de resistencia son huelgas generales continuadas y cuando se enfrentan con la policía, pues el lanzamiento de piedras, pero la cosa no va más allá. Empieza a haber una sensación de alarma. Los amigos de Israel, sobre todo Estados Unidos, en vista de, digamos, las imágenes que hay de la represión de la Intifada, empiezan a sufrir presiones internas que les hacen decirle a los israelíes que no puede continuar la cosa así. Y cuando estamos en medio de este proceso, se produce la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. Y en esa invasión, como recordarán, hay una coalición liderada por Estados Unidos en la que participan varios países árabes y que resulta victoriosa. Estados Unidos tiene una deuda que pagar y tiene un problema que resolver, que es el problema de la Intifada, que no está resuelto. ¿Qué es lo que hacen? Convocan la Conferencia de Madrid, a la cual van todas las partes arrastrando los pies, pero que permite que se produzcan contactos que dan lugar a su vez a negociaciones secretas, que a su vez, a partir del año 93, producen el llamado proceso de Oslo, en el que Israel y los palestinos se reconocen, es decir, Israel y la OLP se reconocen mutuamente por primera vez y empiezan a ver de qué manera se pueden preparar las condiciones para que en un momento determinado haya una solución permanente al problema. La manera que encuentran, en realidad, si la miramos de cerca, es una reformulación del Plan Alon que se había hecho en el año 67, recordémoslo. Mayoría judía, fronteras seguras,
y vamos a la mayoría, las fronteras seguras. No, esto es. Ay, perdón, sí, claro. Y la base de todo eso, porque no tenía consecuencias. Los derechos históricos de los judíos a la tierra de Israel. Bien. El plan de autonomía que se diseña para la autoridad palestina es muy similar a esto. Los palestinos tienen el control de unas zonas que son el 20% del territorio de Cisjordania y Gaza, un control conjunto sobre una parte mayor, pero que no llega al 50%, y el resto, el control militar y todo, es un control que ejerce Israel, aunque reconoce que son áreas palestinas. Esto funciona a trancas y barrancas, porque los gobiernos israelíes deciden no poner coto a las actividades de colonización, a la creación de asentamientos en tierras palestinas, a la expropiación de tierras palestinas y a una mano dura que el primer ministro Rabin, que había sido general y ministro de Defensa, pues le parecía que había que aplicar porque era la solución de muchos problemas. No lo fue. Todo esto duró más o menos hasta el año 95. En el año 95, cuando las cosas no están demasiado bien, yo vivía entonces allí y veía a Arafat con una cierta frecuencia y el pesimismo que él tenía era total y consideraba que el gobierno israelí estaba secuestrado por una OAS israelí, por un grupo de generales que imponían su voluntad a los políticos. A pesar de que esto no iba bien, ahí estaban Rabin y Arafat, se consideraban el uno al otro como socios para la paz y todavía tenían cosas que tratar y quién sabe si a lo mejor estas cosas hubieran llegado a una solución un poco más favorable para los intereses de todo, cuando un extremista judío asesina a Rabin en un mitin en Tel Aviv. Le sucede a Rabin su número 2, Shimon Peres. Hay unas elecciones y en estas elecciones las gana, sobre el argumento de que hay que proteger la seguridad de los judíos, las gana Netanyahu. Es la primera vez que aparece como primer ministro en la escena política israelí. Esto fue en el año 96. Netanyahu no dura demasiado porque, de hecho, al cabo de unos años, 3 años creo, 4, eligen al Partido Laborista de nuevo, Ehud Barak, otro general. Este Barak dice que él es más serio que Rabin en cuanto a hacer lo de la paz, y como parece que todos quieren hacer la paz, el presidente Clinton convoca una cumbre en Camp David en el año 2000. La cumbre fracasa. Acusaciones de quién ha sido la culpa, que si ha sido de unos o ha sido de otros. Yo esto lo voy a dejar a un lado. Lo que sí que es cierto es que prácticamente nada más fracasar la cumbre se produce la segunda intifada. Y a diferencia de la primera, la segunda intifada es una insurrección armada, en la que se producen muchísimas bajas, sobre todo por parte palestina, porque aunque están armados, están menos armados y peor organizados, y destruye totalmente las bases de la confianza para el diálogo entre las dos partes. Y de hecho, Barak convoca nuevas elecciones y las nuevas elecciones las gana Ariel Sharon, que es un general de la derecha verdaderamente más extrema, pero que sin embargo ha hecho cosas extrañas, como por ejemplo ceder Gaza al control de Hamas. A partir de Sharon, todo lo que ha habido a continuación ha sido más o menos un Guadiana de Netanyahu que aparece y desaparece, le acusan de corrupción, vuelve a aparecer otra vez, y aquí tenemos a Netanyahu después de que, por ejemplo, Trump, durante su presidencia, a poco de empezar su presidencia, haya decidido reconocer Jerusalén como capital de Israel, cosa que hasta entonces no habían hecho nada más que 2 países centroamericanos, y conduzca a todas las partes a los acuerdos de Abraham, que en teoría eran los acuerdos que tenían que poner fin al conflicto entre árabes e israelíes. No pone fin a ese conflicto.
Nos conduce a una serie de dilemas que es lo último que voy a decir aquí, que es dilemas para varias partes. Desde entonces y ahora mismo los palestinos malviven en la humillación y la represión, sobre todo en Gaza, y tienen pequeñas revueltas recurrentes que Israel reprime a sangre y fuego, tanto en Cisjordania menos, en Gaza más. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿para cuándo será el próximo gran estallido? Porque yo creo que es bastante claro que antes o después habrá una falta de cálculo y ese gran estallido se va a producir. Israel, por su parte, sabe que puede vivir en la crisis, totalmente. Hay manifestaciones bastante explícitas a este respecto. Piensan que si en Europa ha habido conflictos territoriales, me lo han dicho a mí, por ejemplo, el de España con el Reino Unido con respecto a Gibraltar, que llevan ya más de 300 años, ¿por qué no van a tener ellos un conflicto que dure 300 años y más? Es decir, que este punto de vista que parece extraño, sin embargo, está bastante extendido entre la clase política israelí y posiblemente también entre los ciudadanos. La idea de que la ocupación puede ser permanente. Pero la pregunta es, en ese caso, ¿puede sobrevivir Israel como Estado democrático? Y aquí hay varias contradicciones. Y la cosa fundamental es que para sobrevivir con la ocupación, esto tiene que ser a costa de privar de derechos completamente y continuar bajo ocupación militar a 4 millones de palestinos que viven dentro de las fronteras que Israel administra. Y esto, que es un sistema, no nos engañemos, de apartheid, porque apenas tienen derecho y la represión está muy presente, es evidente que no puede durar para siempre. Esto tiene que acabar en algo que de momento, por desgracia, porque Israel siempre ha sido una democracia muy viva y muy dinámica, se está traduciendo en lo que hemos visto en la última elección, que es una deriva de Israel hacia un Estado teocrático, en el que si esto se llega a consumar, y siempre le cabe a uno la esperanza de que los millones de ciudadanos israelíes activos y democráticos que en estos momentos nos están manifestando se pueden animar a ponerle fin a esta deriva, pero si no se le pone fin, verdaderamente las perspectivas son malas. Los regímenes árabes, desde el Golfo a los vecinos de Israel, se han acomodado a la existencia de Israel, menos, por ejemplo, Siria y el Líbano, pero Siria está en medio de una guerra que no tiene visos de acabar pronto y el Líbano está en una situación de Estado prácticamente fallido, por desgracia. Pero los demás regímenes siguen siendo ilegítimos y muchas veces su legitimidad en parte ha reposado en su declaración de amigos de los palestinos, de defensores de la causa palestina y de la dignidad árabe. Si hubiera una explosión de gran calibre entre los palestinos, ¿afectaría esto a la legitimidad de estos regímenes? Mi sensación es que sí que afectaría a su legitimidad de una manera importante. Y luego la comunidad internacional, sobre todo Europa, que ha estado en el origen de todo lo que ha pasado ahí, se desentiende. En estos momentos se desentiende. Ha habido los acuerdos de Abraham y han pensado la mayor parte de los países europeos, bueno, pues esta es la línea para el futuro, esto va estupendamente. Nosotros lo único que vamos a seguir haciendo, porque lo siguen haciendo, es pagar el coste de los refugiados y el coste de mantener en vivo una autoridad palestina que de autoridad tiene más bien poco. No son nada más que una especie de alcaldes bajo las órdenes de la autoridad militar israelí. Pero ¿hasta cuándo va a seguir esta situación? Vamos a seguir viviendo con un problema que lo único que hace es ulcerarse y aunque ahora parezca que está relativamente bajo control, no lo va a estar siempre. Bueno, esta primera parte
Yo pensaba que iba a durar menos. Me he extendido un poco. Voy a pasar a la cuestión de las dinámicas, muy rápidamente. Entonces, por el lado judío, los judíos que habían llegado al este de Europa por diversas vías, primero directamente al norte, en la época en que se dispersaron, que fue en la época de la adopción del cristianismo como religión del imperio, y otras veces a través con origen en el oeste, y esto pasó con la Inquisición en España, que pasó a países de Europa Central y luego fueron al este. En Rusia había muchos judíos. En un momento determinado Catalina la Grande decide que se conviertan al cristianismo, y los que no se conviertan que se vayan a vivir a una franja que le llama zona de asentamiento, que está en los límites occidentales del imperio, en Polonia, Bielorrusia, Ucrania, los países bálticos. Y allí vivían en una serie de aldeas que estaban sometidas periódicamente a ataques muy violentos de la población de esas regiones, los pogromos. Esto llevaba bastante tiempo pasando, pero en un momento determinado, cuando se produce en Europa el nacionalismo, que era una invención de la Revolución Francesa, se conjuga con las ideas del romanticismo alemán para formar el nacionalismo etnicista que equipara una nación con un pueblo. Estas nociones prenden en el imaginario judío y surge la idea del sionismo. El sionismo es la creación de un judío húngaro periodista, Theodor Herzl, y tiene su primera expresión cuando ya ha reunido una masa suficiente en el año 1882, que se produce el primer congreso sionista. Bueno, se me ha caído esto. A ver, perdón, muchas gracias. Ya he hablado del imperialismo, que está en confluencia con todo esto. Y luego, como esta violencia se sigue produciendo, el sionismo, a través de varios congresos, va creando la noción de que ese pueblo tiene necesidad de un país. La idea original siempre fue que ese país fuera Palestina, puesto que, digamos, era el origen étnico del pueblo judío. Pero se llegaron a contemplar otras posibilidades. Hablando con los ingleses, una de ellas fue Uganda. Esto fue una cosa relativamente breve, pero lo que importaba era que el pueblo judío tuviera un hogar. A partir casi desde el principio empezaron a desplazarse judíos sionistas hacia Palestina. Palestina tenía una población judía desde tiempos inmemoriales, que en la época en que empezaron a llegar los primeros colonos serían aproximadamente unas 25.000 personas. Pero a partir de entonces empiezan a llegar lo que se llaman oleadas de inmigración. Tenemos una en 1882, que son unos 35.000, que ya son más de los que había. En 1904, 40.000. En 1919, otros 40.000. En 1924, otros 82.000. Cuando sube el nazismo al poder, 270.000 más. Esto se va acelerando. A los que se añaden otros 110.000 más con la misma justificación o la misma razón. Y luego ya después de la independencia de Israel ha habido muchísimos más. Este sionismo que puebla Palestina se produce en un momento, como dije, en que había unos choques de imperios, una decadencia otomana, un reparto del Oriente Medio entre los franceses y los ingleses, en el que a los ingleses les toca a Palestina y se crea el mandato. Y previamente, durante la guerra, el gobierno británico, que quería el apoyo de los judíos durante la guerra, apoyo que no estaba totalmente garantizado, no solamente británicos, sino norteamericanos,
hace una declaración que se llama la Declaración Balfour en 1917, en que dice que el gobierno de Su Majestad apoyará la creación de un hogar judío en Palestina. Vaya, en términos simplificados, esto es lo que dice. Se producen todas estas inmigraciones y esto es lo que finalmente conduce a una organización de los inmigrantes que tienen sus propias instituciones, sus propios organismos de gobierno, incluso sus propias fuerzas armadas en el Yishuv, y esto es lo que lleva a la creación del Estado de Israel, de la que ya hemos hablado. Por parte árabe, primero se produce el nacionalismo étnico en forma de un nacionalismo panárabe que tiene su origen en Siria, aproximadamente en los años 1913-1915. Ese panarabismo se expande, se propaga por todos los países árabes y también a Palestina, que coincide con un momento de llegada masiva de inmigrantes. Estos inmigrantes, todo hay que decirlo, se asientan en tierras que les han vendido notables palestinos. No es que se apoderen de las tierras, no, se las venden. Pero se producen fenómenos que son familiares para cualquier país de inmigración, que es que de repente empieza a haber muchos pueblos árabes, palestinos, en los que hay más judíos que población original. Y todo esto da lugar a choques. Y esos choques, combinados con el nacionalismo panárabe, dan lugar a un nacionalismo propiamente palestino, que finalmente se revuelve contra los, después de muchos incidentes contra los judíos, se revuelve contra la potencia mandataria por permitirlo y por animarlo. La revuelta árabe, más las instituciones del Yishuv, más la Segunda Guerra Mundial, dan lugar a la retirada británica, como ya dije, la guerra de independencia, el fracaso árabe. Hemos hablado de Suez, la guerra de los 6 días y del déficit de legitimidad. Esto es por el lado árabe. Por el lado palestino, propiamente dicho, hay toda una serie de acontecimientos, y es que la independencia de Israel da lugar a la Nakba, la catástrofe, y a la expulsión de 850.000 palestinos de sus hogares. Esos palestinos acaban organizándose a partir de los años 50 y se organizan primero con una, digamos, hablo de actores relevantes, con un actor muy relevante que es Fatah y otro que es la OLP. La OLP es una creación de los estados árabes, pero Fatah no, Fatah es una creación genuinamente palestina. Empiezan a organizar los campos de refugiados, empiezan a darles unas señas de identidad y empiezan a darles servicios, porque de hecho empezaron a darles servicios, escuelas, pensiones para viudas y huérfanos, economatos, crean industrias en los países de acogida, es decir, hay toda una serie de servicios sociales que se añaden a los que Naciones Unidas ya ha extendido a los refugiados. En un momento determinado, aquello, digamos, se vienen un poco arriba y piensan que le pueden plantar cara a Israel mediante operaciones dentro de Israel. Operaciones muy claramente terroristas, hay algunas matanzas terribles, hay también operaciones en el exterior que también son de carácter terrorista, secuestros de aviones, la matanza de Múnich, el asesinato de un jubilado en el Aquile Lauro, es decir, hay toda una serie de cosas muy poco ejemplares, pero además le plantan cara también a gobiernos árabes, le plantan cara a Jordania y después de un enfrentamiento muy violento, los jordanos les expulsan al Líbano. En el Líbano se enfrentan con el gobierno libanés, se enfrentan con Israel, y esto da lugar a toda una serie de invasiones de Israel que lo que hacen es desarticular completamente la sociedad libanesa. Todo esto da lugar a que la estrategia fracase y en un momento determinado la OLP reconoce el derecho de Israel a existir. Esto es un paso muy importante. Pero mientras hacen eso, se está desplazando el foco del poder palestino del exterior al interior. Y los dirigentes del interior empiezan a tener cada vez más fuerza. Y después de la intifada esto es evidente. Arafat
y la OLP se están quedando sin su base de poder, porque la base de poder y sobre todo la base de la atención se está desplazando a los territorios ocupados, a Cisjordania y a Gaza. He hablado ya de Madrid y de Oslo, que es el espejismo de la solución de los dos estados, y del doble fracaso de la OLP en Cisjordania y en Gaza. En Cisjordania la OLP y en Gaza Hamas. ¿Qué papel juega el petróleo en todo esto? Bueno, en algunos momentos relevantes bastante, pero sería muy reduccionista decir que se está luchando por el petróleo. Porque el petróleo, en realidad, la solución de la estabilidad del mercado del petróleo existe desde que hubo una reunión entre el rey Saúd y el presidente Roosevelt en el lago Amargo, en el medio del canal de Sinaí, en el año 1952, en que Arabia Saudí se compromete a contribuir a la estabilidad del mercado del petróleo y los Estados Unidos se comprometen a defender a los saudíes, digamos, en su control de la fuente más importante de recursos petrolíferos. Bien. Bueno, yo creo que la cosa... Hay la otra cosa que son los grandes hitos. He venido citando algunos de ellos. Creo que no me queda tiempo con los 5 minutos que faltan para terminar esta primera hora. Y me gustaría, bueno, pues concluir diciendo que yo he escrito un libro sobre el tema, que es este. Se llama Palestina y los expolios del colonialismo. Está publicado en Martial Pons. Y los que leen el libro me dicen que es un libro que está muy bien para una audiencia académica, porque tiene un contenido que a veces es muy denso. Bueno, es que el problema este es denso. Ya lo habrán comprobado por esta explicación tan rápida. Denso, y en un momento determinado la cabeza se llena y casi no hay lugar para nada más. Quizás yo retendría las ideas de un problema creado por pugnas imperialistas e ideologías nacionalistas, problema que ha tenido una serie de hitos, pero que mantiene una estabilidad de los factores en juego y de las soluciones que se den. Dije que el Plan Alon de 1967 sigue siendo el documento guía básico para lo que está haciendo ahora mismo el Estado israelí en Palestina, mientras esto no derive a otra cosa, y que desde el punto de vista moral los israelíes son producto de una ideología sionista, sí, pero también son producto de una ideología racista europea que se ha manifestado de una manera extremadamente violenta contra los judíos. Y no solamente en Alemania, se ha manifestado en Rusia, se ha manifestado prácticamente en todos los países europeos, de tal manera que podemos decir que en buena medida a los judíos los hemos expulsado nosotros hacia Israel. Y cuando digo nosotros es porque cuando un país europeo se quiere poner al margen, como me recordaban cuando yo vivía allí, los judíos me decían, bueno, en fin, España tampoco tiene gran cosa que decir, porque la primera gran expulsión masiva de judíos se produjo precisamente en España y dio lugar a muchísimas cosas. En fin, esto es lo que a mí me gustaría que se retuviera, y a partir de ahora, si hay alguna pregunta de detalle o general o punto de vista, lo que sea, pues estoy abierto a colaborar con lo que vaya saliendo aquí. Muchas gracias. Por favor, decís vuestro nombre y que las preguntas sean cortitas, las intervenciones que las haga. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante la exposición. Me llamo César y tengo una pregunta. Usted, cuando se ha referido al Fatah y a la OLP, ¿estas eran organizaciones políticas con brazo armado o eran organizaciones armadas que también tenían instituciones como crear escuelas y esto para solucionar el problema de indigencia que vivía Palestina en ese entonces? Bueno, son de un carácter distinto. En realidad, la organización militante
que tenía un brazo armado, era Fatah. La OLP, que como digo fue más bien una creación de los Estados Árabes, que en un momento determinado pasó a presidirla Yasser Arafat gracias a un incidente que es muy interesante, que es la batalla de Karame, que si en algún momento a alguien le interesa lo puedo desarrollar. De lo que se ocupaba fundamentalmente era de recabar fondos y de financiar servicios sociales para los palestinos en los campos de refugiados. Uno de los grandes problemas de Oslo fue que el proceso de Oslo lo financiaron los países occidentales, pero los países occidentales querían financiar a la autoridad palestina, pero no las obras sociales de la OLP, porque decían que la OLP era una organización terrorista. Todavía la mantenían como organización terrorista, lo cual creó una disonancia total financiera, porque sabían que a esos refugiados había que mantenerlos. La OLP ya no tenía fondos propios, los únicos eran los que venían de la comunidad internacional, y por lo tanto esto daba lugar a un sistema opaco que todo el mundo sabía que existía, que todo el mundo colaboraba para que se produjera, y que además tenía la ventaja añadida de que de vez en cuando se podía acusar a la OLP de corrupción. Muchas gracias por la conferencia, y yo quería hacer una pregunta. Cuando yo estuve en Jordania, en Amán, se veían que despegaban muchos aviones y nos dijeron que era porque llevaban ayuda a los campamentos de refugiados de los palestinos. ¿Esos campamentos están en Cisjordania o son los que están cerca del Líbano o están propiamente en Jordania? En Jordania era uno de los países que más refugiados tenía palestinos, ¿no? Las mayores concentraciones estaban dentro de Cisjordania y Gaza, seguidos por Jordania, luego el Líbano y luego Siria. Estos eran los países en los que había campos de refugiados palestinos. Y en Jordania, evidentemente, los campos, es decir, en el Líbano aún había unos cuantos, pero no sé qué informante tendría, porque campos de concentración y era de refugiados. No, de refugiados, ya lo entendí. No, porque en realidad en Siria los sirios no dejaban que nadie interfiriera con sus refugiados y podían ir al Líbano. En el Líbano había 200 y pico mil, 300.000 refugiados. No sé si esto podía justificar una caravana de aviones. En una visita guiada. ¿Qué año fue? Pues hace 2 años. No, antes de la pandemia. No, bueno, esto puede que hubiera... Pero ¿a dónde iban a ir? Al Líbano solamente. Siria en guerra, Jordania estaban allí mismo, en Cisjordania y Gaza bajo control de Israel. No lo veo muy bien. No sé quién le informó, pero le dijo una cosa muy rara, ¿eh? Buenas tardes, me llamo Carlos, muchas gracias, muy interesante. Ha hablado de la importancia del petróleo en algún momento, pero creo que también es importante el agua en este conflicto, el acceso al agua entre palestinos e israelíes. ¿Cómo lo valora usted este problema? Gracias. Bueno, el agua es escasa en la región, en toda la región. Hay solamente una gran fuente de agua dulce, que es el Nilo, pero que nadie le hable a un egipcio de que se pueda desviar una ruta del Nilo para servir intereses que no sean los de los propios egipcios. En la parte de Israel, Cisjordania, Gaza y todo lo demás, hay 2 ríos, que son el Jordán y el Yarmuk. El Jordán viene del Líbano y el Yarmuk de Siria, y estos ríos desembocan en el lago Tiberíades. El lago Tiberíades es el gran... no es un embalse porque es un lago, pero es la gran reserva de agua de Israel. Del lago Tiberíades salen enormes tuberías que distribuyen agua que se gasta en Israel de diversas maneras, una de las cuales, por cierto, es la famosa de hacer florecer al desierto, que es una idea malísima, porque los desiertos no están para florecer, y menos en una región que es fundamentalmente árida. Además del Jordán,
que del lago Tiberíades sale con un caudal muy pequeño, y quien haya visto el Jordán habrá visto que es un río con muy poco caudal. Hay un grandísimo acuífero que está situado debajo de Cisjordania, pero del que se aprovecha fundamentalmente Israel, le da una parte pequeña a los cisjordanos. Y en Gaza también hay un acuífero costero, pero que como consecuencia de la sobreexplotación está muy infiltrado de agua de mar, y entonces sale un agua muy salobre que apenas es apta para el consumo humano, y de vez en cuando, a pesar de la enemistad entre Israel y Hamás, Israel no tiene más remedio que ceder parte de los flujos de agua de Israel a la población de Gaza para que pueda sobrevivir. Sí, en primer lugar felicitarle por la capacidad de condensación que ha tenido en informarnos de una manera tan prolija, tan abundante en tan poco tiempo. O sea, mi más absoluta agradecimiento y felicitación por ello, ¿no? Entonces quería hacer dos preguntas, si me lo permite aquí el compañero. Por una parte, me ha sorprendido que en ningún momento, aunque no sea, entiendo, un factor determinante, no haya mencionado la matanza o el ajuste o el pogromo salvaje que produjo el régimen nazi con la muerte de millones de judíos, en el desenlace o en el reconocimiento posterior por parte de las Naciones Unidas, como de alguna manera desagraviar a los imperios que habían ganado evidentemente la Segunda Guerra Mundial, porque se le dio una especie de pátina, ¿no?, para compensar de alguna manera o para devolver un poco o desagraviar la matanza que habían tenido ese pueblo tan castigado por la historia. Había que buscarle un sitio, un lugar seguro, ¿no? O sea que de alguna manera la matanza de judíos en la guerra determinó también un comportamiento muy favorable para autorizar el establecimiento allí en Israel precisamente de los judíos, ¿no? Y por otra parte, y la segunda pregunta es, el título de la conferencia terminaba con un interrogante que era el futuro. No ha señalado nada que yo sepa respecto a qué se prevé para el futuro. Y si me permite una opinión mía muy breve, los intereses económicos están por encima de todo. Siempre se ha dicho que aquí nadie tiene amigos, los amigos son los intereses que tiene cada uno, ¿no? Actualmente los Estados Unidos son los que parten el bacalao a nivel mundial. Y el acuerdo que hizo el rey Al Saud con Eisenhower, que usted ha comentado, una especie de pacto por el cual la gran fuente de energía mundial está en los países del Golfo, concretamente en la península saudí, y el gran gendarme de que no le pase nada al régimen aquel, y por tanto todos los pozos, todo el petróleo que hay en el subsuelo están a buen recaudo, mientras que la potencia hegemónica sean los Estados Unidos. Y se está viendo además con la guerra esta de Ucrania que la energía, al final la economía es la que determina quién parte el bacalao, y la justicia social o universal está siempre doblegada a los intereses económicos. Perdón por la extensión de la pregunta, pero son las dudas que tenía. Sí. ¿No? Muchas gracias. Pues muchas gracias, porque son dos temas muy interesantes, ¿no? El primero, no he hablado del antisemitismo y de la violencia. Por supuesto, la mayor, no lo he mencionado, no he dicho holocausto, pero me he referido a él. Es decir, la mayor matanza que ha habido, algo que no se había producido nunca en la humanidad, y todo lo demás. Por supuesto, esto ha creado un clima de simpatía hacia los judíos. En cuanto a la inmigración no produjo tanta, porque el holocausto consistió en exterminar a la población judía. Se produjo durante los años del nazismo, lo he dicho. Hubo una gran inmigración a Israel en los años del nazismo, antes de que empezara las prácticas del holocausto, y que eran la mitad, 270.000 de los cuales la mitad eran alemanes, y luego otros 110.000 que era ya durante el holocausto, pero estos eran sobre todo rumanos y búlgaros, ¿no?,
que emigraron allí, por supuesto. Es decir, esto fue un acontecimiento totalmente determinante. No fue lo que causó Israel. Israel vino de antes y motivado por otras razones, entre las cuales pesaba mucho el antisemitismo, ya lo he dicho. El tema económico, las perspectivas de futuro. Creo que me he referido a ellas al hablar de que hay una serie de dilemas que desgraciadamente en estos momentos no tienen una solución clara y que no apuntan en ningún sentido favorable, de modo que ese futuro no lo veo yo como un futuro en todo caso favorable, a no ser que cambien de una manera muy drástica, digamos, las actitudes de los participantes en el conflicto. El petróleo, bueno, pues es una cosa interesante, porque el petróleo, efectivamente, ha habido ese pacto. Una de las grandes cosas que en estos momentos se está desestabilizando el pacto es que nos estamos encaminando a un mundo sin petróleo. Y no sabemos en qué sentido va a operar esto en todas esas alianzas y equilibrios que hemos tenido en esta parte del mundo y en otras, ¿no? Lo veremos. En este mundo de sustitución del petróleo, a lo mejor Estados Unidos no tiene tanta mano. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Es una pregunta abierta. Sí, hola. Primero, pues eso, agradecer como los demás, muchas gracias por toda la información y lo bien expuesta que ha estado. Y bueno, pues yo tengo curiosidad. En un momento dado has mencionado que cuando se nacionalizó el canal de Suez, pues Francia y Gran Bretaña intentaron invadir Egipto y tal, y Estados Unidos dijo que no. ¿Podrías explicar un poco más por qué, o si se sabe tal, por qué Estados Unidos no estaba de acuerdo con esto? En aquel momento Estados Unidos no tenía una gran presencia allí, lo único que les interesaba era el petróleo, y por eso esa reunión con el rey Saud. Pero con la reunión con el rey Saud ellos ya estaban suficientemente satisfechos. Y pensaban que Israel era un país un poco difícil de manejar, porque tenía una cierta tendencia a meterse en aventuras, y de hecho no fueron solamente Francia y el Reino Unido, Israel también participó en la invasión de Suez. ¿Qué es lo que pasó? Suez era y es un paso de una importancia estratégica absolutamente fundamental. Y Nasser hizo una solución que no iba en contra de ningún interés de Estados Unidos, porque a Estados Unidos lo que les interesaba es que el canal estuviera abierto, no quien se beneficiaba de las rentas del canal. Pero le pareció que la intervención anglo-francesa ponía en peligro el propio canal, porque, entre otras cosas, una de las cosas que hizo Nasser fue hacer explotar barcos y atravesarlos en el canal, de modo que la disrupción del tráfico era bastante clara. Y entonces, que Francia y Estados Unidos, países que en aquel momento estratégicamente eran enanos, que Francia y el Reino Unido, que en aquel momento eran enanos comparados con los Estados Unidos, se atrevieran a tomar una decisión con unas consecuencias estratégicas tan grandes, sin ni siquiera haber informado a Estados Unidos, ya no consultado, les pareció totalmente intolerable y que esto tenía que dar lugar a un cambio total de la situación. El cambio total de la situación fue utilizar su peso geopolítico para aplastar a estos dos imperios y echarlos allí. Y fue lo que hicieron, sin pensárselo demasiado. Ahí sí que fue Eisenhower. Muy bien. Perdón. Sí, perdón. Sí, me uno al agradecimiento de mis compañeros por los datos tan prolijos y con tanto detalle que nos ha dado. Y yo quería preguntarle un acontecimiento en el año 82 de unos en Beirut con los campamentos de Sabra y Shatila, y quería conocer su valoración y su opinión por qué este genocidio que fue calificado por Naciones Unidas, bueno, al fin y al cabo eran refugiados, creo, promovidos por Naciones Unidas. ¿Qué pasó ahí? ¿Esas miles de muertos a qué fueron debidos o qué encadenó esa matanza tan terrible?
Bueno, la matanza se desencadenó por el odio que le tenían las milicias cristianas a los palestinos, a los que consideraban el origen de todos los males de lo que pasaba, por los que estaba pasando el Líbano. Y además, como los palestinos eran mayoritariamente izquierdistas y estas milicias cristianas eran mayoritariamente de extrema derecha, pues eran enemigos políticos desde otro punto de vista también. Y les tenían muchas ganas y, de hecho, la matanza la prepararon estas milicias. El campo estaba controlado por fuerzas israelíes. Y lo que pasó por el lado de Israel fue un cálculo político, de un cinismo verdaderamente enorme, de decir, pues yo no intervengo, miro para otro lado, que pase lo que pase, y esto han sido los libaneses que se han matado entre sí. Y es se condenó por parte de todo el mundo. Esto era una cosa totalmente imperdonable, y de hecho llevó a que el propio Ariel Sharon sufriera las consecuencias. No fue el único caso en que se produjeron cosas de ese tipo. Yo, cuando vivía allí, me impresionó muchísimo que cuando mataron a Rabin y se produjo la campaña de las elecciones israelíes, en un momento determinado, Shimon Peres, que veía que Netanyahu le estaba adelantando por el lado securitario, que se estaba mostrando como más garante de la seguridad de los israelíes, decidió pues simplemente bombardear un campo de refugiados en el Líbano, que se llamaba Hama, en el que murió muchísima gente, y simplemente lo hizo no porque hubiera ningún peligro militar ni por nada, sino para mostrar que tenía mano dura en el trato con los palestinos. Desgraciadamente, en este conflicto, esas utilizaciones cínicas de desprecio de valor de la vida se han producido por ambas partes, y bueno, pues es una de las características que ha tenido el conflicto. Ahora mismo Israel mata a mucha gente en Gaza cada vez que tiene, digamos, una acción militar allí, pero no hay que olvidar que Hamás empuja a la población a que se manifiesten en zonas que saben, están lo suficientemente cerca de la valla, que saben que van a dar lugar a disparos letales por parte del ejército israelí. Saben que va a pasar eso, y sin embargo empujan a la gente a la que lo haga. Esto me parece también una utilización política cínica de la vida de la gente. Lo vemos mucho. Las consecuencias son menores, no son cientos de muertos como en el caso de Sabra Chatila, ¿no? Pero es el mismo pensamiento político cruel y cínico con respecto a la utilización de la gente en la política. Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Esto es un pequeño detalle.